Foro Café Radio presenta Estás a punto de entrar a un espacio donde podrás encontrar entrevistas, charlas, prevención, pero sobre todo, muy buen humor. Tercera llamada, luces, cámara, prevención. Solo por Foro Café Radio. Queda con ustedes Rosalía Reyes. Rose. Tercera llamada. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí nuevamente en Foro Café Radio a través de Tercera Llamada, Luces, Cámara y Prevención. Y seguimos con temas de prevención, pero antes, pues quiero hacer hincapié en que estamos en el mes de septiembre y es un mes con un choque de emociones muy drástico para lo que es la población mexicana, porque si bien festejamos todo este mes lo que son fiestas patrias, celebraciones de independencia, también hay emociones pues no negativas, pero sí emocionales de cuestiones de pérdidas, de pues daños que hemos recibido a través de la naturaleza, de esos pues movimientos tan bruscos que nos ha dado, tanto físicos como emocionales. Y pues recientemente celebramos el evento luctuoso del 7 de septiembre y pues estamos próximos del 19 de septiembre, que desafortunadamente han sido dos eventos muy, muy fuertes los que hemos padecido en nuestro país a consecuencia de sismos. Y bueno, hoy tenemos a un invitado para que nos platique sobre temas respecto a protección civil, como hemos venido manejando. Él es José Luis Flores Gómez, es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con 35 años de experiencia, colaboró en 13 años en la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, se desempeñó en un tiempo como subdirector y posteriormente como director de emergencias, fue también director de Protección Civil del Senado de la República. Es integrante del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres, UNDAC. Es instructor de sistemas de comandos de incidentes y de evaluación de daños y análisis de necesidades reconocidos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, OFDA. Cuenta con capacitación por parte del Comando Norte de los Estados Unidos y la Agencia Federal del Manejo de Emergencias de Estados Unidos para el manejo de crisis, y así como por el CISEN y el FBI en crisis por armas de destrucción masiva. Recientemente recibió capacitación por parte del Estado de Israel en manejo de situaciones de emergencia. Es miembro del Colegio Mexicano de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastre, así como comentarista del programa Epicentro, especializado en protección civil. Y actualmente se desempeña como director de Protección Civil en la Delegación Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México. José Luis, muchas gracias por estar aquí Rosalía, con nosotros. Al contrario, es un honor, un privilegio y sobre todo un gran gusto estar contigo. Una persona que también reconozco sus conocimientos en materia de protección civil, hemos trabajado muchos años en esto y me da mucho gusto poder compartir este micrófono contigo. Pues muchas gracias, porque de verdad que es importante que personas como tú, que tienen toda esta trascendencia en la materia y que tienen conocimientos amplios de cómo hacer llegar y cómo lograr que la gente participe, cómo lograr atender una emergencia de manera eficiente, pues comparta este espacio y comparta sobre todo sus conocimientos a la población, que es quien necesita o necesitamos saber cómo enfrentar ciertas circunstancias desde el antes, porque hablamos siempre en la emergencia, pero la emergencia ya es cuando tenemos el problema encima y lo importante es saber qué hacer, ¿no? Y esto es desde el antes. Así es. Mira, nosotros hemos trabajado, sobre todo tú y yo, hace muchos años en la Secretaría de Gobernación, sobre el manejo de la sociedad en la atención de emergencias. Pero nunca se había logrado hacer algo que fuera consolidado.
El área donde trabajabas tú estaba el área de grupos voluntarios, que nuestro amigo Jorge Álvarez precisamente tenía algo que ver con ello. Pero, bueno, pasaron los años y llega el 19 de septiembre nuevamente. Este 19 de septiembre volvimos a ver cómo la sociedad salió a la calle y volvió a rebasar a la autoridad en la respuesta. Entonces tuvimos la presencia de tres cosas que nosotros vimos claramente en la calle. Vimos a los profesionales del rescate, vimos a los voluntarios, pero vimos a la gran mayoría que eran los voluntariosos. Y esa gran mayoría se volvió, ya la suma de totales, un problema. Teníamos un desastre en otro desastre. Entonces eso se parecía mucho al 85, o sea, el 85 era algo similar. Y se suponía que habíamos estado trabajando durante años en el Sistema Nacional de Protección Civil para que no pasara esto. Y volvió a pasar. ¿Tú sabes qué pasó en la Ciudad de México? Simplemente te voy a comentar. Había 40 puntos de impacto, de gravedad, que se habían desplomado edificios, y solamente en uno había organización, Álvaro Obregón 280. Ahí tenían organización. Todos los demás estaban al garete. Había gente del gobierno tratando de poner orden, pero no lo podían hacer. No lo pudieron hacer. ¿Por qué es esto, José Luis? Pues no lo entiendo. Yo creo que se trató básicamente de la falta de capacidad del gobierno federal, pues específicamente de la Coordinación Nacional de Protección Civil, para poder manejar esta emergencia. Hubo problemas también en la Ciudad de México. La Ciudad de México también tuvo sus propios problemas. No estaban preparados para ello. Y empezó a llegar la ayuda internacional. Pero ¿sabes por qué llegó? Tú sabes perfectamente que para que haya ayuda internacional, se lo digo yo porque soy integrante del equipo de Naciones Unidas, hay que pedirla y solicitarla oficialmente. Bueno, pues resulta que el secretario de Relaciones Exteriores la solicitó, pero nunca consultó con el coordinador nacional o con el secretario de Gobernación. Entonces faltó la coordinación. ¡Así es! Pero bueno, yo iría un poquito más allá. Bueno, sí tuvimos un desfase de organización a lo mejor institucional, pero creo, en mi percepción como ciudadano, que las lecciones no han sido totalmente aprendidas, ¿no? Y que la evolución también de generaciones, al no estar, haber 30 años de desfase de una emergencia del nivel que fue, el 85 yo creo que por mucho más grande que esta. Sí, claro. Yo creo que lo que faltaba o ha faltado es el acercamiento población, definitivamente, ciudadanía. Acabas de dar en el clavo. Exactamente 32 años de hacerlo mal. Y nos incluimos, porque claro, yo estoy ahora resolviendo esa situación, pero definitivamente sí. Te voy a platicar otra historia. El 19 de septiembre nos da la pauta para algo nuevo. En México conocemos ahora la protección civil y la gestión del riesgo de desastre. Pero hay una fase superior. Y esta es la respuesta socialmente organizada. Así es. Y existe. Existe porque yo fui enviado a Israel por parte de la delegación. No, me becaron los israelíes para ir allá y a conocer cómo respondían ellos en una emergencia. Resulta que, como tú sabes, ellos están peleando con sus vecinos todo el tiempo. Tienen un ejército pues bastante poderoso, pero están peleando con sus vecinos. Pero cuando los atacan los vecinos por misiles o con bombas o con personas que se suicidan, que tienen bombas, quien responde allá es la sociedad. Tienen años haciéndolo, están organizados. Te quiero platicar que en un desastre, en un colapso de un edificio, por ejemplo, el 80% de los rescates son hechos por la misma sociedad. O sea, ellos han recibido preparación para poder hacerlo. ¿No? Y eso también pasa en cualquier parte del mundo. En lo que llegan los equipos especialistas, que ya son los donde tienen que rescatar a los que están muy profundos y lo que tú quieras con perros. Con equipo. Exactamente, pero el 80% de los que se rescatan son por medio de la sociedad. ¿Y qué nos falta entonces a los Entonces, lo que hicimos nosotros en la Delegación Miguel Hidalgo es iniciar la formación de un equipo comunitario de respuesta urbana como la hay en Israel. Con vecinos. Muy bien. Con ciudadanos. Bueno, ciudadanos, me refiero, es que la edad es de 20 hasta la edad que quieras. Y todos caben.
Todos caben, hombres, mujeres. Recibí una cosa increíble, una señora que tiene 80 años, que ahorita, por cierto, está en la fase final del equipo BREC. El equipo BREC es el equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Se va a poner su casco y se va a meter abajo las piedras, que yo no quería que lo hiciera, pero ella se insistió. Bueno, pues la señora acaba de titularse por tercera ocasión, ahora como licenciada en Derecho. ¿Tú crees que yo iba a desaprovechar una persona de esas características? Ahorita que tomas ese punto, es exactamente hacia donde yo iba. Creo que nos falta actitud, ¿no? ¡Claro! Y nos falta iniciativa para ser participativos en esta parte también. Sobre todo organización. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es que esa misma fuerza que estamos viendo que ocurrió el 19 de septiembre, que cae, es un río desbordado de fuerza increíble, que tiene tanta fuerza que se desborda, lo tenemos que acotar para darle curso. Darle forma y llevarlo hacia un punto conveniente. Okay. Bueno, pues el equipo de Comunidad de Relaciones de Respuesta Urbana es lo que es. Es un equipo que ordenada y organizadamente puede ya coordinar a sus propios vecinos en la delegación Miguel Hidalgo para organizarse en caso de una emergencia. Ok, quiero entender que entonces, bajo las experiencias que has tenido y la capacitación reciente que viste de la forma en que participa organizadamente la sociedad, es lo que tú estás enfocando en tu labor hacia la sociedad, hablando ahorita en un límite de tu delegación. Así es, ahorita nada más está ocurriendo en la delegación, aunque te quiero comentar que hay mucho interés en otros lados, incluso en estados de la República, en otros lugares, en que se haga. Los mismos vecinos empiezan a empujar, llegaron vecinos de otras delegaciones a querer participar en el equipo, no los podemos recibir todavía porque es el primer proyecto y tenemos que hacer más equipos ECRUS en la delegación, pero el objetivo es que esto va a crecer. Es más, te estoy asegurando que esto va a ser exponencial, la gente va a exigir. Sí, bueno, ya hay una demanda. Esto, sí. De hecho, de este espacio y otros como conocemos en otras radios que estuviste, otras radios que conozco que han estado trabajando en cuestiones de protección civil, a lo mejor son un poco más técnicas, pero la idea es hacerlo coloquial, hacerlo social, ¡exacto! Hacerlo de intervención, de iniciativa que se pueda orientar. Exacto, es que todo lo hacemos complicado. Y esto es muy sencillo, la gente tiene que hacer cosas muy básicas. Y si se los enseñas a hacer bajo un protocolo, bajo un mecanismo, bajo un orden, bajo una disciplina y sobre todo bajo un método, es muy sencillo. No lo estábamos viendo, y te digo, me incluyo, porque creíamos que la respuesta del gobierno era la que tenía que participar. No, señores, la respuesta es la de la sociedad. Sí, de hecho tienes por ahí una frase que dice, si los desastres son socialmente construidos, entonces la respuesta a las emergencias y desastres también deben ser socialmente construida. Es correcto. Y ese es el enfoque, ¿no? La intervención social es determinante para poder hacer evolucionar lo que llamamos emergencia. Es correcto, exactamente. Yo me enfoco y recuerdo otra vez ese 19 de septiembre, que próximamente ya viene un año, y veo la cantidad de gente respondiendo en la calle. Con muchas ganas, pero con más ganas que organización. Entonces, es que es una esencia, pues no solo mexicana, sino del ser humano, ¿no? Cuando ves una problemática, sale esa parte intrínseca de la solidaridad, del dar, del apoyar, y pues es una buena voluntad, pero hay que organizarla, como dices, hay que darle ese enfoque y esa forma para que pueda ser funcional. Así es. Entonces, en este plano, las autoridades nos volvemos coordinadoras, pero de la sociedad. Okay. No nos volvemos los jefes de la sociedad. Pero ¿cómo coordinas cuando no hay una capacitación? Exactamente, tienes que trabajar sobre ello. La coordinación se construye. No nace sola ni la maceta sale. No, tienes que construirla. Es un trabajo y es un trabajo permanente. Porque además, en tanto construyes aquí, después se te diluye por acá. Claro, y fíjate que se vuelve un poco ambiguo porque pensar que estamos en la época de la tecnología, en el que cualquier información la encuentras en internet, en la televisión, en cualquier medio, en el simple teléfono ya tienes información para abordar y conocer y demás, pero falta ese enfoque de decir, bueno, sí, está la información, pero la puedes usar de esta manera, puedes interactuar de esta otra manera. Y eso es lo que nos está, yo creo... Sí, porque luego cuando empezamos a pensar en respuesta, empezamos a pensar en rescates, pensamos que todos vamos a andar equipados en el casco. No, recuerda que hay 3 niveles. Los 3 niveles son el operativo, que están en el terreno, los que están haciendo táctica, que están pensando, y los que toman decisiones. Entonces, nadie quiere estar en las otras 2, quieren estar todos abajo en las operaciones. Entonces, eso es muy importante que la gente entienda. ¿Cómo debe funcionar y dónde puede involucrarse y que todos activamente? Caben.
O sea, el equipo de respuesta comunitaria no sirve nada más para rescatar gente en la calle, no, también sirve para organizar refugios temporales, también sirve para organizar centros de acopio, también sirve para organizar a la gente que está un poco desesperada después de la situación. Hacen muchas cosas. Había un estudio de hace algunos años, me parece que fue el huracán Mitch, donde se hizo toda esa evaluación, como lo estamos comentando, y en la que se decía, bueno, no hay ser humano que no entre, simplemente hay que identificar cuáles son las habilidades y cuáles son sus capacidades y dónde puedes ubicarlo para poder aprovechar esas virtudes. ¿Sabías que el Mitch fue el primer huracán que me tocó atender de los casi 70 que me tocó atender? Pues yo creo que sí, porque me acuerdo que me enseñaste unas fotos muy drásticas, pero tienes una amplia experiencia en campo, en emergencias nacionales, internacionales, y que te ha permitido ver cómo funciona la sociedad en esos momentos de crisis, porque entonces sí ya es una crisis. El enfoque entonces ahora, y repito, la fase superior de la protección civil y de la gestión integral del riesgo de desastre es la respuesta socialmente organizada. Es a donde debemos ir. Quien no lo vea, quien no lo quiera ver, quien solamente piense que las autoridades son los que tienen que responder, está muy... Y mira que te lo está diciendo una autoridad. Sí, no, bueno, hablamos alguna vez en el contexto de como funcionarios, en alguna plática que teníamos por ahí, el hecho de decir, bueno, funcionarios, pues somos 10, 100, 1000, X cantidad, pero ciudadanos somos millones. Entonces, aunque tú quieras hacer una labor eficiente, es imposible que una sola persona, un solo funcionario pueda hacer la protección, el rescate o el cubrir a esa persona. Y mientras no hagamos esto, vamos a estar utilizando, como sigue ocurriendo, al Ejército Mexicano, a la Marina Mexicana, a la Policía Federal, nada más en labores de levantar muertos. Bueno, yo creo que esta parte, vuelvo a decir, pasa porque mientras no haya capacitación eficiente en la población, es difícil soltar el hecho de la responsabilidad o el hecho de participar sin conocimiento, arriesgándonos más como ciudadanos, ¿no? O sea, ahora sí entra en la parte del funcionario de decir, no te puedo permitir porque te vas a dañar más, y entonces entra en mi responsabilidad, ¿no? Esa es la visión actual. Y te digo que no es nuevo lo que te estoy diciendo. Claro. Esto ya lo platicábamos tú y yo en alguna ocasión, de que en Chile ya ocurría, de que la gente empezaba a ser capacitada para responder ella misma. Te voy a platicar una anécdota, a lo mejor no lo recuerdas. Había un tipo en la Protección Civil de Puebla que se encargaba de organizar la respuesta en el volcán Popocatépetl. Okay. Bueno, era un antropólogo y él tenía la teoría de que a la gente nada más había que enseñarle qué hacer y la gente iba a responder. ¿Sabes qué le dijeron allá en los años, los años 90? Lo tiraron de loco. Han pasado casi 30 años y el señor es un genio. Sí, pues es que sigue siendo una realidad. Mientras no haya una participación social es imposible atender cualquier y la dimensión de emergencia, ¿no? Yo creo que aquí nos falta, volvemos a una cuestión de conciencia y compromiso en parte social y en parte de bajar la capacitación a ese compromiso, ¿no? Así es. Vamos a ir a un corte, a un musical y vamos a regresar tocando los temas que estamos hablando. Vamos a escuchar El Coco del grupo Nietzsche. No se vayan, estamos en Tercera Llamada con José Luis Flores. Regresamos a hablar sobre la participación social en la emergencia. Tercera Llamada, recuerden. No te muevas, quédate con nosotros. Estás escuchando Tercera Llamada, solo por Foro Café Radio.
Ya regresamos. Estás escuchando Tercera Llamada con Rosalía Reyes. Rose. Ya estamos aquí de regreso en Tercera Llamada. Saludos a Ana Gómez, a Valentina Gómez, César Grajales, Felicitas González. Y un saludo a Yasmín Ospino de Colombia, que de repente nos ve en los programillas por ahí. Saludos a ella. Y estamos aquí, recuerden, con José Luis Flores Gómez. Él es director de Protección Civil de la Delegación Miguel Hidalgo. Y José Luis, entonces estábamos hablando de que la participación ciudadana, la participación social requiere ser sistemática, organizada, permanente e incluyente también. Así es, definitivamente. Y esa es, como te decía yo, la fase superior del sistema de protección de la gente. Es muy interesante esto. Te quiero decir que en el país ha habido ya los primeros avances que fueron introducidos por las Naciones Unidas por medio del PNUD, perdón. Pero se fueron en comunidades como modelos, ¿no? Pero además comunidades ¿aisladas? Agrícolas, ¿cómo decirle? Sí, rurales. Rurales, exactamente. Sí, pero sí. Nunca se había hecho nada en una nivel comunidad ciudad. rural, ciudad, y menos Más en metrópoli. la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, fíjate que eso es precisamente donde quería ir, hablar de que lo que estás haciendo a nivel delegacional, pues obviamente estamos hablando de una población enorme, de la diversidad de cultura que hay, de la diversidad de economía, de la diversidad en seguridad, en educación, en área geográfica, en geología, en orografía y bueno, muchas más características que le queramos poner. Se vuelve todavía más vulnerable. Hay cuestiones que pasan, comentarios que llegas a ver en algunos momentos cuando existen eventos como recordarás Ingrid y Manuel en Acapulco y que se hablaba de que me duelen como no te imaginas porque fue la transición de mí desde la salida de gobernación a otro lado y el solo hecho de haber salido implicó que hubiera 300 muertos. Hay muchas cosas, ¿no? De hecho, muchos factores que pueden, en mi percepción, darse, ¿no? Una parte es esa de la transición, la otra es del movimiento de funcionarios constante que existe, que hablábamos lo platicábamos fuera del aire, el hecho de los cambios trianuales, sexenales, cambios de programas, vulnerabilidad institucional. Vulnerabilidad institucional. Eso son parte de los tantos factores y que te repetía era el hecho de decir las gentes, bueno, ¿por qué se enfocan en Acapulco o por qué se enfocan en la Ciudad de México? Yo, en mi percepción personal, no como funcionario sino como persona, creo que es por la dimensión de población que existe en determinados puntos. Así lo veo yo. Sí, sin duda alguna tiene que ver con eso. La visión es a veces lo que la autoridad busca es la donde está la mayor cantidad de población con la que puede quedar bien. ¿Tú has oído hablar de una cosa que yo le llamo metaemergencia? Sí. Bueno, la metaemergencia es precisamente eso, la simulación, que incluye 3 efectos, que es el efecto político, el efecto mediático y el efecto de la operación en terreno real. Entonces, estos 3 se combinan y uno se aprovecha del otro, el político se aprovecha de los medios se aprovechan del político y entonces están buscándole forma para vender. Eso es una metaemergencia, es una simulación. Bueno, yo vuelvo es algo que parece una emergencia, pero no es una emergencia. Fíjate que en ese sentido, en cuestión de política, sabemos cómo funcionan muchas cosas. Sin embargo, también creo que la población se ha acomodado a ciertas circunstancias de este tipo. Definitivamente, sí. ¿No? El hecho de recibir un beneficio, muchas veces, no sé, al rato viene el gobierno y me lo resuelve. Bueno, pues a mí me tocó ver en algunas emergencias, no voy a decir el estado, pero es en el sureste mexicano, como el esposo estaba acostado en la hamaca, en lo que los soldados estaban limpiando el lodo de dentro de su casa. O sea, sí es cierto, o sea, somos un país que hemos caído ya en lo que decían vulgarmente en el maiceo, nos maicean. Sí. Ajá, y somos felices. Ahí nos maicean con una despensita, el paternalismo. ¿no? El paternalismo o el asistencialismo, decía nuestro maestro y amigo Eduardo Carral. Saludo para Eduardo Carral, no sé si nos escuche, pero un saludo y seguro nos va a escuchar por ahí un día de estos. Y bueno, mira, en todo caso, creo que esta parte que estás trabajando actualmente en la delegación, pues es muy interesante porque
pues no estás dando maíz, como dices. Así es, no, y además estoy en un lugar donde no puedo dar maíz, aunque tengo una población muy interesante. Es una población que consta de 365,000 habitantes, pero tengo la gente que produce el mayor Producto Interno Bruto, bueno, la mayor cantidad de Producto Interno Bruto del país. Tengo ahí a un señor que se llama Carlos Slim, no sé si lo sé hablar. Pero también tengo colonias muy, ¿cómo se dice? Muy precarias. Marginadas. Así es. Marginadas. Ajá. Entonces, ese contraste. Hablando de marginación, también tuviste la oportunidad de trabajar en la delegación de Iztapalapa. Así es. Y son cuestiones muy diferentes, ¿no? Ok, allá nos vamos a 1,800,000 habitantes. En una colonia, que nada más te voy a dar la diferencia, fíjate, nosotros con 365,000 habitantes y el presupuesto, que no es el más grande de la Ciudad de México, es un presupuesto medio, pon tú el octavo. Okay. Nos toca podemos aplicarle a cada ciudadano 10 pesos. Ajá. Bueno, en Iztapalapa, que son 1,800,000 pesos, con el mayor presupuesto de la Ciudad de México, nada más les pueden dar 6. Entonces imagínate la diferencia. Entonces, Iztapalapa es un sitio muy interesante. Y bueno, y en aquel entonces el ingeniero Pérez Ortiz, que era director de Protección Civil allá, solicitó un estudio y un mecanismo de alertamiento a un equipo que se llama, bueno, una organización que se llama IDIAR, que es el Instituto de Investigaciones de Alertamientos y Riesgos, que dirige nuestro amigo también, Enrique Guevara. Entonces, a mí me contrataron para hacer los protocolos y hacer algunas cosas relativas al mecanismo de alertamiento que se generó allá, que por cierto ganó un premio de Naciones Unidas como la mejor práctica a nivel de alertamiento. Entonces, aquel entonces lo primero que se hizo fue generar protocolos que permitieran a la autoridad generar información a los vecinos de que estaban en un riesgo en un momento determinado por lluvia. Era el primer... Es uno de los principales eventos, o más constantes. Entonces, les podíamos avisar con hasta 3 horas de anticipación que iban a tener un problema de lluvia. Ese fue el intento que se hizo, pero faltó todavía concluirlo, porque entonces yo me tuve que venir a Miguel Hidalgo, porque me contrataron acá, y don Luis Eduardo Pérez Ortiz salió de la delegación, fue hacia otro lugar. Bueno, entonces en ese momento se rompió la parte de la cadena siguiente, que era lo que decías tú, y bien dicho además, capacitar a la gente. No solamente basta informarle, tenías que decirle qué debe de hacer. Así es. Ajá. Aunque mucha gente tiene sentido común y sabe ya qué hacer. Sí, pero bueno, mira, hablamos puedo saber qué hacer, pero a lo mejor el hueco que está ahora ahí no estaba hace 2 años o hace 3 días tan solo, ¿no? Y eso es importante, saber cómo reaccionar en ese tipo de circunstancias. Y la otra cuestión es, puede haber 1000 manuales. Así es, yo soy enemigo de los manuales. Bueno, abundan por muchos lados y en muchas circunstancias, no solo en protección civil, sino en cualquier tarea o cualquier área, hay manuales, hay registros, hay reglamentos y hay todo. Pero ahí están. Son yo le llamo, con todo respeto, disculpa que te lo comente, se llama la protección civil de papel. Está guardadita en el papelito y bien bonita. Sí, ¿no? Y bueno, son elementos que para institucionalmente sirven para hacer prueba de que se está haciendo algo, pero volvemos al punto, falta esa interacción social del cómo poderlo llevar a cabo como autoprotección. Ahorita que sigamos platicando, te voy a platicar sobre los protocolos modo crisis que tenemos en la delegación, que es exactamente la siguiente fase, que no aterrizamos en Iztapalapa. Bueno, y lo estás aplicando ya. Así es, ya lo estoy aplicando acá. El protocolo modo crisis es un mecanismo mediante el cual durante una crisis la estructura delegacional se mueve y queda al mando del que maneja la crisis, en este caso el director de protección civil, dependiendo del tipo de crisis. Si es una crisis por un agente destructivo, pues me toca a mí, pero si es una crisis por una balacera, una cosa así, le toca al jefe de prevención del delito, dependiendo de lo que sea. Bueno, entonces en este caso nosotros hicimos una cosa que se llaman decálogos. Bueno, los decálogos sabes perfectamente que son 10 cosas nada más. Bueno, cada autoridad de la delegación, dependiendo los 3 niveles que tenemos, que son verde, amarillo y rojo, tienen un decálogo. En cada decálogo, cada quien sabe qué hacer. Nada más 10 cosas. No les pido más.
¿Sí me entiendes? Y me quito la mano, los manuales acá y que no sé qué. No, nada más, mira, tú, cuando empiece una bronca y yo te avise y te ponga el verde, nada más tienes que cumplir ver cuáles son los 10 puntos. 10 cosas. Oye, que he visto que te diste la tarea, obviamente, para que esos decálogos se bajaran a toda la institución, capacitaron a toda la institución. Primero tuve que capacitar a la institución. Uh-huh. O sea, es una capacitación interna y una capacitación externa. Sí, yo creo que confieres, tuve un jefe que decía, aquí todos tienen que saber de todo. Así es, pero cada quien tiene su misión. Yo fíjate, te voy a platicar una historia muy sencilla. Yo tengo 4 perros en tu casa, y cuando les voy a dar de cenar, les enseño la comida, y cada perro corre a su lugar donde le voy a dar de comer. Así es el protocolo. Bueno, un poco burdo el ejemplo, pero muy adecuado para entender. Bueno, uno más sencillo. Cuando vas en un barco y de repente le empieza a ser atacado el barco y el comandante grita a sus puestos de combate, cada quien ya sabe dónde tiene que correr. Ajá. Y no agarras ahí de tirarle balas donde estás, no, cada quien sabe qué tiene que hacer, es lo mismo. Ok, bueno, y esa tarea ya la hiciste tú en la delegación. Y eso me ha funcionado que no tienes idea. Ok, y bajarlo, bueno, ellos, toda la institución, la delegación, todos los funcionarios saben qué hacer, pero ¿cómo te acercaste, cómo llegaste a la población? Bueno, el siguiente paso es con el ECRO, el equipo de comunitario de respuesta urbana, es el siguiente paso donde vamos a embonar las 2 piezas. No es una cosa de que se haga de la noche a la mañana. Claro que no. Es un paso, es una cosa que tiene pasos, y como dicen por ahí, si quieres subir esta escalera, primero sube el primer piso, ¿no? Digo, primer escalón. Entonces, así es. Entonces, vamos caminando. Espero que esto funcione. La respuesta, por lo que entiendo y has dicho, es activa. ¿Activa? Es proactiva también. Y es de interés en el sentido de hay actitud y hay disposición para poder... Por decirte un ejemplo, durante una lluvia intensa, que yo la estoy viendo así, que con información pública que está en internet, ni siquiera tengo que estar buscando satélites, nada de esas cosas. Puedo mover a mis equipos de respuesta hasta 3 horas antes a terreno, para que estén en los lugares que ya sé que se van a inundar, en los lugares que ya sé que se van a dañar, igual en los sismos. Bueno, para eso lo que planteabas, ¿no? El hecho de los monitoreos que tuvieron que instalar o que... Así es. Sí, que instalar. Como en Iztapalapa lo hicimos y después lo generamos también acá en Miguel Hidalgo de otra forma, pues, pero con otros mecanismos, pero han funcionado bastante bien. Y ahora la siguiente etapa es que la sociedad nos apoye. Ok. Y bueno, ¿qué te iba a decir? La sociedad los apoya. Y como tengo entendido que tú ya pronto saldrás de esta delegación. Así es. Hay, obviamente, la demanda social es la que tiene que permanecer para que esto se siga generando. Así es. Porque si no hablaríamos nuevamente del hecho de se acabó tu tiempo, tu periodo, y viene otra cosa nueva, y viene otra cosa diferente, sí. Te soy sincero, no creo que el alcalde ese señor Víctor Romo, se atreva a suprimir el ECRO. Es una cosa que viene con gran fuerza, que viene con gran impulso, y que además está construido en la misma sociedad. La sociedad lo va a reclamar. La sociedad ya no la mareas con espejitos. No, bueno, y las circunstancias que hemos venido, pues por decirlo de alguna manera, padeciendo en el país a cuestión de los fenómenos, cada vez son más álgidos. Además, hablemos también en el hecho de que la dimensión de población, la cuestión demográfica, pues va creciendo de manera pues singular, ¿no? Entonces, esa demanda, pues aparte de ser social, es real. Así es. Es real, ¿sí? Y si ya iniciaste, como dices, un proyecto y la población cercana a tu delegación lo está pidiendo también, definitivamente la demanda social sigue creciendo. Así es. La gente respondió de la manera más increíble que te puedas imaginar cuando hicimos la convocatoria. Llegó un montón de gente. Tuvimos que hacer filtros porque llegaron gentes de otras delegaciones que no podíamos admitir, porque en este momento el equipo tiene que ser nada más de la delegación. Pero tú te das cuenta, y lo estamos viendo en los cambios democráticos que están pasando, o sea, la sociedad ya tiene poder. Oye, José tiene Luis, bastante poder. Y bueno, esto tú ya lo tenías como un proyecto, entiendo. Y después del 17, del sismo del 19 de septiembre del 2017,
se aprovecharon áreas de oportunidad. Sí, claro. Se aprovecharon, se tomaron lecciones aprendidas para eficientar este proyecto. Así es. ¿Ya lo habías iniciado? No, todavía no lo iniciamos. El 19 de septiembre fue ahora sí que la gota que derramó el vaso y fue la oportunidad, porque además aquí conocí a los israelitas y en ese momento. Okay. Y o sea, vinieron por ti hasta acá. Y además en ese entonces la ingeniero Xochitl Gálvez inmediatamente percibió la dirección exactamente. Y entonces ella fue la que me compró la idea, porque yo la venía desarrollando desde que éramos tú y yo trabajadores allá en la CEGOP, pero ha madurado hasta ahora. Es donde está madurando en este momento. Y entonces, a ver, hablando del 1 al 10, ¿qué importancia tiene la participación social? Es el número 1. El número 1, y te lo dice alguien que pasó por un proceso de cambio, de pensar que el sistema de manejar, que el gobierno tenía que manejar la crisis todo el tiempo. Ahora te lo digo que es al revés totalmente. Y sería el hecho, lo que hemos venido aquí recalcando son el número 1 de participación, pero con una participación organizada, capacitada y en sinergia y coordinación con la autoridad. Esto no exime la responsabilidad de la autoridad, claro. O sea, no te la transfiero, no. Vamos a trabajar conjuntamente, exactamente. Sí, es ir de la mano. Así es. Es ir de la mano. Así es. Perfecto, José Luis. Pues vamos nuevamente a un musical. El tiempo se va súper rápido. Hoy he estado muy tranquilo los chavos, no me han estado presionando. Es más, ni siquiera les he hecho caso a César y a Eric allá afuera, que son los que nos apoyan con todas las cuestiones aquí técnicas para que salga excelentemente el programa. Y vamos a escuchar ahora Tú eres mi sueño de Peteto Acarey. Regresamos, tercera llamada con Prevenita. Foro Café Radio. No te muevas, quédate con nosotros. Estás escuchando Tercera Llamada, solo por Foro Café Radio.
Ya regresamos. Estás escuchando Tercera Llamada con Rosalía Reyes. Rose. Benita, ¿y tú? Bien, también, gracias. Oye, qué bonito chaleco. Se parece al tuyo. Es igualito. Oye, ¿te puedo saludar? Oye, bien podría ser mi hija, ¿eh? Dame un beso. ¿Sí? Gracias. Gracias, tú también. Oye, qué padre que estés aquí con nosotros. Me da y gracias. que tengas tanta experiencia, porque a mí me gusta aprender muchas cosas. Qué bueno, Prebenita. Vas a ver que podemos compartir muchas cosas bonitas que te van a interesar. Sí, ya te escuché. Oye, lo único que me da así como, pues, tristeza es que dices que yo no puedo participar en esos grupos que tú haces sociales. Bueno, no, lo que estoy tratando de decir es que cada persona tiene que tener su función. En el caso de tú, que eres una niña de 8 años, tienes que seguir aprendiendo para cuando estés lista poder participar en el equipo. O sea, ¿sí me puedo capacitar? Ah, claro, los niños también te pueden capacitar todo el tiempo. De hecho, tenemos en la delegación Miguel Hidalgo un teatro guiñol donde le platican a los niños cómo ocurren los fenómenos, cómo los agentes destructivos pueden hacer perjuicios en la población. Y eso es muy interesante y eso es lo primero que tienes que aprender antes de pertenecer a un equipo profesional. Oye, pues invita a todos los niños que puedan ir ahí. Sí, desde luego vamos a invitar a todos los niños a que cuando quieran tener una experiencia con el Teatro Guiñol de la Delegación Miguel Hidalgo en materia de protección civil, nos hagan la petición con mucho gusto a la delegación y los vamos a visitar a sus escuelas o donde ustedes quieran. ¡Guau! ¡Qué padre! Eso está muy padre. Así es, así es. Entonces los niños tienen que tener una función de aprendizaje. ¿Para qué? Para que después suplan a los cuadros que vamos pasándonos a la tercera edad. Oye, eso está bien divertido, bien shubi-dubi. Así es. Y se interactúa, es decir, los niños hacemos actividades como ustedes, los grandes. Así es, hay cosas que pueden hacer. Por ejemplo, fíjate, tenemos un curso de sistema de comando de incidentes para niños. ¿Y sabes cómo lo descubrimos? Porque les hacíamos entrenamiento a la gente con carritos y juguetitos y planos así de dónde ponías esto y aquello, que aquí había un problema. Y la gente llevaba a sus hijos. Y resultó que los niños jugaban más, se divertían más que los papás. Entonces decidimos hacer uno para los niños y eso nos ha funcionado bastante. Es muy, le dicen, creo que lúdico, ¿verdad? Exactamente, además lo que me platicaron mis amigos de Israel es que el aprendizaje tiene que ser 75% lúdico, como bien enseñas tú, y el 25% de teoría. Sí, es que somos como que muy juguetones y aprendemos más rápido. fácilmente, sí, claro. Y entonces después resultaba que los niños sabían más que los papás. Oye, luego me invitas. Claro, cuando gustes te invito a mi delegación y para que veas un curso de esos. Y además es muy rápido, dura 1 hora y la gente no se quiere ir, después quieren seguir jugando. Oye, ¿y solamente son personas de tu delegación las que pueden ir, los niños? En este momento sí, pero vamos a buscar la manera de que esto se pueda extender. En breve vamos a ver cómo buscamos la manera. Lo que pasa es que todos los proyectos piloto tienen que empezar por algo chiquito para después ir creciendo lentamente. Ay, pues se oye bien padre. Me gustaría... ¿se puede aprender mucho así? Mucho. Yo sí quiero. Claro que sí, vas a poder aprender muchas cosas. Les estamos enseñando también a los niños cómo disparar un extintor, por ejemplo, cómo ubicar dentro de su casa las zonas de menor riesgo, cómo crear, y sobre todo esto es algo muy importante para todos los niños, y esto es algo que tiene que saber todo el mundo, es que los niños son los más aptos para generar el programa familiar de protección civil. Cuando una familia está generando su programa interno de protección civil, los niños son los más inteligentes, los más lógicos, tienen una visión distinta a los adultos. Eso me gusta mucho, ¿sabes? Por eso me gusta platicar contigo. Sí, oye, es que a veces nosotros vemos cosas que los papás no ven. Exactamente, porque además es algo que perdimos los adultos. Ustedes ven el mundo jugando y los adultos seguimos complicándonos las cosas. Sí, ¿verdad? Así es, definitivamente. Luego dicen, ay, no estás jugando, pero se aprende. Claro, se aprende porque eso es así como debe de ser. Las personas nunca debiéramos dejar de ser niños, fíjate. Sí. Oye, José Luis, eso que hablas de la interacción de la sociedad está muy bonito porque
pues todos queremos ayudar, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Exactamente, mira, para poder construir una interacción así como la estamos comentando, tiene que ser un trabajo conjunto entre la sociedad y la autoridad para que sepamos cada quien qué requerimos el uno del otro. Ajá. Y para que podamos trabajar ordenadamente, sobre todo durante una situación de crisis. Es como identificar lo que pasa a nuestro alrededor. Así y es. lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Y no tienes idea, Prevenita, qué fácil es. Qué fácil es. Y es cuando nos quitamos la máscara de, que los grandes estudios y todo, esas cosas no sirven, ¿eh? Sirven para aprender muchas cosas, pero para reaccionar es lo más sencillo lo que sirve. Sí, decía un amigo que vino, se llama Alberto, que esto es como un teatro, que hay que practicar y cada vez hacerlo de manera constante y mejor. Es correcto, cada vez que haces las cosas, que las repites muchas veces, vas mejorando tu técnica. Yo fui jugador de tenis de mesa hace muchos años, ¿sabías, Benita? Y mi entrenador, fíjate, me ponía a hacer una cosa, golpes así de derecha, y me pasaba 3 meses nada más derecha, y no me dejaba hacer otra cosa más que esa, hasta que lo dominé. Así es lo mismo con la protección civil. Oye, eso de coordinar acciones entre las instituciones, yo quiero entender que es como cuando mamá quiere hacer algo y papá no sabe, o mamá no sabe lo que papá quiere hacer, o mi hermano hace una cosa y papá no sabe. O sea, todos hacemos cosas distintas y no sabemos que las podemos conjuntar o no nos enteramos de que cada quien está haciendo algo. Exactamente, eso tiene mucho que ver con lo que existe en una familia. Una familia es exactamente la forma más simple de entender esto de la protección civil. En una familia a veces no hay coordinación, pero cuando hay una crisis alguien toma el control. Sí. Puede ser el papá o puede ser la mamá. Pero Ajá. Tienen que estar de acuerdo. Así es. Entonces, cuando alguien toma el control, se tiene que obedecer lo que dice el comandante y se hace así. Pero obviamente, si sale algo mal, terminando la crisis, se dice, esto salió mal por esto, lo solucionas y la siguiente vez lo mejoras. Oye, pero ajá. Hay una palabra que yo he escuchado luego mucho, dicen algo de sinergia, algo así, no sé si es la palabra correcta. ¿Qué implica para esto? Sinergia sí quiere decir que cuando sumas 2 energías, en vez de sumar 1 más 1, 2, sumas 1 más 1, infinito. La sinergia es una supercreación de energía. O sea, cuando se suman las energías bien, de forma correcta y de forma ordenada, la energía crece mucho más allá de lo que tú creías o de lo que aparentemente debió haber sido. Entonces, si sumamos las energías en la familia, también podemos sumar las energías en las colonias, en las comunidades. Exactamente. ¿Ves por qué me gusta platicar contigo? ¡Ya aprendí muchas cosas! Oye, sí está bien padre y creo que estamos hablando similar. Exactamente, tienes toda la razón. Eso acabas de dar en el clavo. Si hay sinergia, si hay una forma de coordinarnos correctamente, la sinergia se va a dar solita y entonces lo que hagamos va a ser exponencial, va a crecer mucho. Wow, o sea, podemos ser una sociedad con sinergia. Claro, de hecho debemos ser así. En todas las acciones de la vida, no solamente en protección civil, en todas y cada una de las que Claro, realizamos. porque si corremos unos para la derecha y otros Así para es. la izquierda, pues ya no podemos jugar bien. Mira, te voy a platicar otro ejemplo. Mira, cuando están todos haciendo algo, porque todo el mundo está haciendo algo, ocurre que van en distintas direcciones. Eso se llama vibrar. Entonces lo que tenemos que encontrar es algo o alguien, y esa es la sinergia, que nos lleve en la misma dirección. Cuando todos caminamos en la misma dirección, esas mismas energías que estábamos desperdiciando, caminando en formas indistintas, se vuelven hacia una sola dirección y eso se llama sinergia. Oye, y entonces tú estás trabajando en sinergia con la población de tu localidad. Es correcto, y no solamente con la población, sino también con mis jefes, con mi equipo de trabajo. Con mi equipo de trabajo. Hay un equilibrio, solamente visto alguna ocasión en otra área de mi vida, pero en este momento es algo muy similar. Oye, pues esto es bien padre porque sentimos todos cosas parecidas que queremos hacer o trabajar, ¿Te das pero cuenta? no sabemos luego cómo. ¿Te das cuenta que todos hablamos de lo mismo? Sí. Pero a veces no nos entendemos y queremos hacer las cosas de otra manera, pero estamos hablando de lo mismo. Sí. Entonces es cosa de ponernos de acuerdo nada más y ya. Oye, pues esto está bien súper padre. A mí me encanta aprender. Y si ahorita no puedo hacer cosas
por mi edad, pero puedo aprender para poder decir, así no nos dijeron, por ejemplo, En ¿verdad? tu momento lo vas a hacer. Sí, Así es. porque hablabas con Rose de que en el 19 de septiembre, pues hubo un poco o mucho de desorden, pero pues a lo mejor los chicos o las personas que ahora son adultas o los niños como yo, pues no vivimos experiencias del pasado y no aprendimos cosas. Ajá, sí, claro. Estas cosas nos tienen que dar una nueva lección de cómo debemos ordenarnos. Yo te quiero decir que esto de que la gente haya salido a la calle no es malo, es bueno, no es culpa de ellos. Ellos quisieron solucionar el problema. El problema estaba en otros lados, otras personas que no pudieron coordinar las cosas. Pero eso no se debe evitar nunca, ¿eh? Oye, pero entonces quiere decir que tenemos que aprender todo el tiempo y estar todo el tiempo pues ensayando, practicando y seguir preparándonos. Así es, esto es un camino constante, no hay límite, ¿eh? Lo que aprendiste hoy, mañana puede ser ya superado por algo mejor. Tienes que seguir aprendiendo toda la vida, en todas las ramas del conocimiento. Sí, y bueno, en cuestión de protección civil, porque el cambio climático y bla, bla, muchas cosas que dicen ahora que pasan, ¿verdad? Y cambian los fenómenos y cambian las formas en que tenemos a lo mejor que reaccionar y que actuar. Es correcto y cada vez hay formas distintas de reaccionar. Por ejemplo, te repito, la forma en que reaccionó la gente a la respuesta que se dio el 19 de septiembre, ni el propio gobierno la tenía contemplada porque ellos se imaginaban otra cosa. Pero ves que estamos viendo un fenómeno que está solventado en la sociedad misma. La sociedad es el principio de todo. Ahí es donde están las soluciones de todos los problemas. Pues yo quiero aprender porque soy parte de esta sociedad. ¡Claro! Y quiero hacer cosas mejor y estar preparada. Claro, cuenta con ellos. Si yo en lo que te pueda ayudar, cuenta conmigo. Gracias, José Luis. Pues, ¿qué crees? Que ya se acabó el programa. ¿Por qué? Pues porque se va bien rápido el Vamos tiempo. a seguir platicando otras 2 horas tú y yo. No, otro día volverás otra vez porque hay muchas cosas importantes. Hay muchas cosas que podemos platicar. Les puedo platicar experiencias, son muy interesantes, ¿no? Sí, claro. Yo aprendí mucho en lo que platicaste con Rose y en lo que estamos platicando. Entendí cosas que que no había entendido bien. ¿Tú qué eres Muchas de Rose? Gracias. Es mi mamá. Con razón te pareces a mí. Gracias, José Luis. Pues, chicos, estamos al final del programa. Muchas gracias por haber compartido este espacio en Tercera Llamada, Luces, Cámara y Prevención. Nos vemos la próxima semana. Estamos aquí los miércoles de 7 a 8 de la noche. Recuerden, por Foro Café Radio en todas las modalidades. Miss Clown, Instagram, Twitter y YouTube. Estamos aquí. Nos vemos el próximo miércoles. Bye. Ha sido todo por el día de hoy, pero te esperamos el próximo miércoles en punto de las 7 de la tarde en Foro Café Radio, Tercera Llamada, con Rosalía Reyes, Rose.